Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos otra vez. Mi nombre es Rodney, estamos aquí en Somos un Todo y pues bueno, nos acompaña otra vez Alice, que es una súper amiga que tenemos aquí ya. Hola Alice, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rod. Buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario que nos vea. Nosotros estamos de noche ¿De mientras noche? estamos realizando esta charla. Y muchos saludos a toda tu comunidad y gracias por la Gracias. invitación nuevamente. Sí, es que ya los tenía abandonados, hombre, pero como les expliqué, por causas de fuerza mayor, pues tuvimos que hacer tuvimos que tener un pequeño break y pues bueno, también como hoy también no nos puede acompañar ni Chris ni Jazz porque están de vacaciones pero bueno, nosotros estamos aquí presentes y muchas gracias otra vez por tu tiempo, por regalarme tu tiempo y Gracias. compartir con nosotros eh, pues toda esta sabiduría y estos consejos también, ¿no? Y pues hoy vamos a tener una plática casi como de mesa redonda, Ok, una, como señales de los ángeles. vamos a hablar de las Estamos, señales es angelicales. que estábamos hablando hace rato de cómo percibíamos cuando empezamos los La mensajes energía, sí. y ahora cómo los percibimos. Cómo se Bueno, percibe y diferente, sí. espero que en Ujú. el futuro también, o sea, vayamos hacia atrás y digamos, wow, o sea, hay otro. Claro, sí, sí, sí. Sí, es muy diferente cuando intencionamos algo y ponemos un propósito mayor a las cosas que queremos hacer y cuando invocamos esta energía angelical y el acompañamiento de Dios Padre, la verdad es que las cosas fluyen diferente y se hacen diferente. Y se siente Sí, luego, luego el acompañamiento de la energía angelical. sí, y como le comentaba a Alice, ¿no? Ya me estaban aquí codeando y decían, hey, ¿cuándo nos vas a presentar a nosotros? ¿O qué? Y yo, ok, perdón, me estaba yendo yo Ujú, por los chescos, andaba yo por otro lado. Y déjame compartir, ujú. empiezo compartiendo una pequeña historia Sí, de claro. que cuando yo bueno, para empezar, yo les he dicho, bueno, a lo mejor es la primera vez que ven este video, para las personas que apenas estén viendo este video, am, pues somos personas comunes y corrientes, pero que yo les compartí a Alice que yo tenía una cierta como afinidad hacia la palabra ángeles y yo no sabía por qué. Entonces es lo que yo quería empezar compartiendo. De alguna manera, yo en mi mente, cuando íbamos a la iglesia, cuando era niño, yo decía, bueno, sí, que decíamos, Vamos a la casa de Dios." Y yo decía, Dios sí, pero aquí está Dios, aquí está Dios, pero no está. O sea, en mi cabeza de niño decía, porque Sí, Dios es tan grande que aquí no puede caber, que aunque esta sea una catedral gigantísima, no sé, pues aquí como que no cabe, yo lo percibo como que más más allá, inmenso. lejos. Ajá. Y siempre me llamaban la atención los ángeles. Y pues ahora somos angeloterapeutas, Terapeutas, ¿m? exactamente. Terapeutas complementarios, ¿no? Ujú. Y a esto, pues, creo que ya hay muchas personas que son angeloterapeutas, pero estamos aquí compartiendo desde las experiencias y pininos que Sí, desde tuvimos. nuestros principios en nuestra historia muy particular de cómo los Sí, ángeles empezaron a vibrar en nuestra energía y nosotros en la energía de ellos para poder tener esta frecuencia y este intercambio de energía y de aprender a interpretar sus señales, ¿no? claro. Y entonces yo tenía como les comentaba en otro video, Ujú, que tuve experiencias, pero yo no sabía que eran los ángeles. O sea, yo no sabía que estaban conmigo. Nunca me hablaban de ellos, pero yo seguía teniendo esa palabra latente dentro de mí. ujú. Ángeles, ángeles, ángeles. Yo decía, pero ¿por qué? ¿O qué? ¿O qué? Pero bueno, hasta ahora que ya crecí demasiado maduro ya, o sea, ya casi que me caigo del árbol. Entonces, oye, pues ya a veces digo, ¿por qué no conocí de ellos antes? Y por eso también es que estamos haciendo este espacio para que la gente también
que Sí, tenga, sería ¿cómo lindo se? que también compartieran en los comentarios si ellos han tenido alguna experiencia o algún acercamiento donde ellos consideren que ha sido un ángel el que los ha apoyado, el que los ha ayudado o que les ha dejado alguna información o algo que para ellos ha sido un cambio, ¿no? En su vida, una transformación o ese mensaje tan puntual dependiendo de lo que ellos estén viviendo en ese momento de vida. Sí, Y yo hace sí, ratito te compartía un poquito de estos sueños. Bueno, a mí la manera en cómo los ángeles empezaron a acercar conmigo, porque sí he de decirlo francamente y sinceramente, yo de niña sí escuchaba muchas voces en mi cabeza pero era una vibración que yo no alcanzaba a distinguir lo que decían. O sea, no era que escuchara palabras o que me dijeran cosas, sino simplemente eran o muchos zumbidos o era como un parloteo, pero como si muchos estuvieran hablando al mismo tiempo. O sea, que no se distingue lo que decían. Y eso a claro. mí me aturdía un poco y como que me sacaba de mi centro y yo misma me tapaba los oídos y decía, ya no los quiero oír, cállense. O sea, Wow. o sea, sí, de mi niña yo sí le decía, ya no quiero ir, pero yo no sabía quiénes eran, porque a mí, o sea, en ese momento yo no sabía que era energía angelical, ¿sí? Y que estaba empezando yo a tener como esa sintonía de vibración para poder interpretar o escuchar los mensajes. Sí. Y recuerdo que siempre de niña tuve muchos sueños y de hecho hasta mi vida actual, yo voy a decir que soy joven, yo no voy a decir que me cae. No, es que ya, yo también ya estoy así como que medio mayugadito, ¿no? O sea, ya. No te creas, Rod. No es cierto, estoy bromeando. Pero bueno, en mi época actual todavía sigo teniendo estos sueños. Volvamos a lo serio, ya hasta nos Es que eso es lo bueno desconcentramos por de estar esto, eso es lo bueno bromeando. de esto. Siempre ha sido a través de los sueños. O sea, es la manera en cómo ellos los he sentido yo más, tanto más vividos o más cercanos, por decirlo así, y que de cierta manera confío mucho en estos sueños porque por lo mismo de que estás que estás dormido y que en ese momento tu ego no interviene, Ujú. entonces puedes entender Con la guardia abajo, ¿no? sí, exactamente, entonces tomas los mensajes tal cual son sin estarlos ahí medio manoseando o cambiando, ¿no? Y eso fue lo que a mí me hizo empezar a confiar en esos mensajes. Siempre recordaba yo mucho, ahora creo yo que son vidas pasadas, por el Ok. tipo de imágenes que yo veía, ciudades o lugares que en aquel momento yo no conocía y que yo me veía caminando con otras ropas en otra época, Que conversando con suele pasar mucho personas, eso, ¿eh? sí, que Durante los sueños suele durante pasar los, mucho sí, eso. conversaba con personas que pues yo en mi vida había visto, y siempre fue muy repetitivos estos sueños. No es que fuera el mismo sueño, pero eran historias dentro de estos sueños y me llamaba mucho la atención. Y conforme fui creciendo, pues siempre había como estas señales que en su momento, pues yo siempre al final de cuentas, pues es Dios el creador, ¿no? Porque los ángeles son emanaciones de su energía, pero yo siempre era más de solamente era Dios y como que no tomaba en cuenta esta energía angelical. Ya hasta muy entrada en años fue cuando empiezo a tener un sueño con el arcángel Rafael. No te rías. No, es que, no, dale tú, dale, tú dale. Después de unos cuantos añitos, ¿no? Unos cuantos más, pero tan chiquitita, pero bueno. Este, ahí es cuando llega este primer acercamiento con el arcángel Rafael a través de los sueños. Y la primera manera en que yo lo visualizo a él en ese momento fue como una imagen en bulto, como una escultura. Ajá. Algo que aquí quiero ser puntual es que uno percibe los ángeles de acuerdo a la manera en cómo tú estás listo para verlos. Porque no es lo mismo ahora como yo los veo, que es muy diferente a como yo los visualizaba antes.
o como claro. entendía yo esas señales. Y parte de la manera en cómo ellos se manifiestan es parte también del mensaje que te están entregando, Sí, ¿sí? sí, sí. Pues también son como etapas, ¿no? También. Sí, son etapas de evolución y de crecimiento y de conciencia. Entonces, cuando tu vasija ya está lista para recibir mucho más información y poder verlos como realmente son, o por lo menos como yo ahora los logro percibir, pues no tiene nada Sí. que ver con estas imágenes ni con estos seres alados que nos suelen interpretar o dibujar, ¿no? Sí, claro. Que no tiene nada que ver. Que nos pintan, Sí, ¿no? que Y nos que pintan se... exactamente, sí. Entonces, bueno, en su momento yo lo que vi fue justamente a través de esta escultura, de una imagen donde estaba la Sagrada Familia y atrás del Niño Dios está un ángel. Pero yo mi mirada se enfocaba en el Niño Dios, Ujú, en el Niño Jesús. Y yo decía que qué bonita escultura en conjunto, pero no veía mucho más allá hasta que alguien que me acompañaba dentro de este sueño es quien me decía, pero es que ya viste al ángel. Y era cuando mi mirada se volcaba hacia este ángel y yo decía, oh, sí, es hermosísimo. Y yo decía, ¿quién será ese ángel? Es lo que recuerdo de este sueño. ujú. Cuando yo despierto, literal me desperté porque yo estaba pronunciando en voz alta el nombre de Rafael y lo Oh, wow. pronuncié 3 veces. Y el mismo sonido de mi voz, de tan fuerte que lo estaba pronunciando, fue lo que me despertó ese día. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención. Yo dije, Rafael. Dije, yo no conozco a nadie que se llame Rafael, porque ¿qué significa? Y me pongo a investigar y pues ahí etimológicamente veo que la raíz viene del nombre de Dios que sana, es lo que significa Rafael. Entonces, eso fue lo que me empezó a llamar mucho la atención y yo dije, ¿por qué yo tuve ese sueño? Se me hacía un poco curioso, por decirlo de alguna manera, de Sí, por qué claro. se había dado ese sueño y yo lo atribuía un poco porque en ese momento yo cuidaba a mi mamá que estaba enferma. Mm, Entonces yo decía, pues es que esa ayuda celestial que viene a echarme la mano por la situación que estamos pasando ella y yo, ¿no? Pero hasta ahí. en ese Pasa, momento. sí, en ese momento. Y pasó un poco de tiempo, como posiblemente unos un mes, no fue tampoco tanto. Ya. Y recuerdo que yo tenía una persona que conocía que era vidente, que la persona de hecho ya falleció. Y un día yo voy con ella y en cuanto me ve llegar, yo la veo que se me quedó viendo, pero a un costado mío, ¿no? Su mirada se desviaba hacia mi lado izquierdo y yo decía, pues, ¿quién viene conmigo? ¿O qué, ¿Qué qué, qué sea? es lo ¿Qué que ve? onda? O sea, y si yo decía, ¿Qué? pues, ¿qué es lo que veo? O sea, ¿por qué no me ve a mí? O sea, porque ella su mirada se Porque fijaba vea. a un lado de mí. Sí. Y me extrañó y luego me dijo, y yo nada más la veía que miraba, pero se quedaba atenta y con la cabeza hacía este asentamiento como si estuviera internamente dialogando con alguien y confirmándole algo, o escuchando muy atentamente a esa energía que veía ella. Yo no sabía en ese momento nada. Todavía no tenía despiertos yo muchas de las facultades que ahorita tengo despiertas y que ya me hacen alguien más sensitivo. Y en ese momento no, en ese momento simplemente yo veía lo de la persona que te digo que me hacía con la cabeza y yo decía, pero ¿por qué no me ve a mí? ¿Por qué está a un lado de mí, no? Sí. Y de repente se gira conmigo y me dice, contigo viene un ángel. Oh, Y wow. me quedé yo muy impactada, para mí fue muy impactante y yo así me quedé y le dije, ¿cómo que un ángel? Y me dijo, sí, es el arcángel Rafael. Y yo todavía más impactada. Porque Wow. ahí fue cuando dije, yo no le he contado a nadie del sueño que yo había tenido, Ajá, ajá. donde yo me despertaba diciendo el nombre de Rafael y que pues en el sueño había visto un ángel. Esto me impactó muchísimo y más me impactó que en ese momento la persona volteara hacia esta energía que estaba ahí acompañándome, Hacia un lado tuyo, hacia un claro. lado mío y que le estuviera, y voltea otra vez conmigo y me dice que si tú quieres que él te acompañe. Y yo me quedé mucho más impactada todavía porque fue como, ¿por qué me tiene que pedir permiso? En ese momento yo desconocía
que ellos respetan el libre albedrío Exactamente. y que si tú no, tú dices, no, yo no quiero que esté cerca de mí, pues ellos lo respetan y se van, ¿sí? Sí, y eso es otra cosa, ¿no? Que la gente no Sí, sabe, que tú le tú tienes les que das dar la permiso, autorización, tú le tienes que exactamente, dar permiso para que exacto. actúe. Sí, sí, sí. Eso yo lo desconocía, pero para mí en ese momento era pues un regalo, o sea, era impensable que como una energía angelical se acercara a mí, o sea, yo me sentía nadie en ese momento y no digna posiblemente también de merecer algo así. Entonces, estas cuestiones fueron pasando y se empezaron a hacer muy constantes y generalmente dentro de mis sueños. Esta repetición de números que también veía, plumas por todos lados, plumas en lugares que dices tú, ¿cómo llegó esta pluma aquí? ¿No? O sea, Sí, no, claro. no en lugares abiertos, no en lugares donde hay llaves, no en lugares, sino son estas particularidades que hay donde estás tú en un escritorio y que no tienes nada que pudiera dejar y que encuentras una pluma. Oye, y de esas de que tú nada más de repente volteas, ¿no? O sea, volteas Sí, hacia un lado y ahí está. Y sí, tú sí, dices, es ¿por qué volteé? exactamente. Y plumas con colores muy particulares, por lo menos así me ha pasado a mí. Que Ajá. dices tú, pues yo no he visto un pájaro de ese color. O sea, con por lo menos que en esta hábitat donde yo estoy venga ese tipo de aves con esos tipos de plumaje, ¿no? Eh, y todo esto era lo que a mí me causaba como mucha curiosidad y empezaba en esta búsqueda del significado del color de la pluma que me había aparecido, los significados de los números espejos, Oh, que claro, se sí. repetían constantemente y que hasta la fecha siguen acompañándome. Ahora pues ya con el conocimiento y los estudios que tengo, pues ya empiezo a determinar y como descodificar estos simbolismos de lo que representan para mí en particular, ¿no? Y de lo que están tratando de transmitirme en enseñanzas o en guía. Y esto por lo general, ahora que ya los puedo escuchar nuevamente y que tengo más contacto más eh, fácilmente, por decirlo, con ellos, Sí, solamente o sea, que cuando más bien me... que te has acercado ya más Sí, a que me he ellos. Ya acercado hay una más, relación más sí, estrecha. exactamente, pues ya la interacción con ellos es muy diferente, pero cuando siento yo que me desconecto un poco porque hay mucho ruido, estoy prestando mucha atención al ruido externo de las situaciones que están pasando en el día a día o los desafíos que tú vives como ser humano y que eso a veces te mete otra vez en el estrés o en el resolver cosas materiales y todo este La tipo de situaciones. cotidianía. Sí, en lo cotidiano, como que te desconectas un poco y te metes más en la parte mental que estar escuchando esta sabiduría interior. Y cuando yo empiezo a ver que constantemente están otra vez los números, para mí ya es una señal de estás mucho en el afuera, tienes que volver hacia adentro. O sea, Regresa. regresa, sí, porque es como ya estamos necesitando otra vez utilizar los números contigo porque si no, no nos haces caso, ¿sí? Sí. Entonces, esa para mí son como estos parámetros o estas señales que yo voy identificando e interpretando. Te contaba hace ratito que también cómo había llegado la cábala a mi vida, que también fue algo, Mm. pues, un regalo a través de uno de los sueños, porque pues sí, tú conoces que, sabes que hay un idioma que es el hebreo, que hay una escritura hebrea, que es era antigua, que hasta ahí. Pero ya con este conocimiento del valor que tienen las letras hebreas y con el conocimiento de los secretos de la cábala, que de hecho la cábala está creada para poder sumergirte en todos los secretos de la Torá, que son los 5 libros de la Biblia El tradicional del Pentateuco. Antiguo Testamento, y cómo a través de ella puedes interpretar todos los secretos que están aquí ocultos, que son códigos sagrados. Y cuando a mí me revelan en sueños estas 3 letras, pues yo me empecé a preguntar por qué las había soñado y empiezo a investigar qué significa tal letra y qué significa tal letra. Y cuando hago la traducción, literal, textualmente decía: Dios es tu casa, es tu fortaleza. Oh, wow. Y eso para mí fue, no, totalmente me desarmaron ahí.
Fue muy impactante y eso creo que fue lo que hizo que se fortaleciera todavía más mi fe y saber que en todo momento yo estaba siendo acompañada, que no estaba sola en todos los desafíos tan fuertes que estaba viviendo en esa etapa, por la salud de mi mamá y por todo lo que conllevaba estar acompañándolo en estas etapas tan dolorosas de su enfermedad. Bueno, pues es que fue muy fuerte lo que pasaste con tu mamá. Fue Exactamente. demasiado, o sea, muy, muy fuerte. Sí, entonces todo este tipo de situaciones era lo que a mí me hacía aferrarme a esta luz, sabiendo que estaban ahí, que estaban acompañándome, que todavía no sabía yo em, como el propósito que había de trasfondo, por esto que tenía que ver con mi misión de vida y con mi propósito de vida. Y eso pues ya cuando lo empiezo a descubrir pues cambia todo el panorama, ¿no? Porque pues por eso me dedico actualmente a dar terapias Era angelicales, terapia angelical, ajá, sí. a estudiar cábala más profundamente, porque todo esto me lleva a querer saber más. Y para ti, Es, Rod, es que, uh-huh. es que eso es algo como que nunca se va a acabar, ¿no? O sea, No, no, no es. Yo siempre les digo, el conocimiento y el mundo espiritual, pues es infinito y tiene tantas vertientes y creo que todas mientras te lleven al camino de la luz y al crecimiento de tu alma y de personal, pues son válidas. Cada persona tiene un acercamiento diferente, porque por ejemplo nosotros podemos estar resonando con la energía angelical, pero quizás hay personas que resuenen con Buda o con los maestros ascendidos, que yo también trabajo mucho con los maestros ascendidos. Son energías que desde un principio en mi camino del crecimiento espiritual estuvieron muy cerca de mí, el maestro Saint Germain, el maestro Jesús desde Germain, el maestro Jesús desde chiquitita, Yeshua. Siempre ha estado sí. acompañándome, siempre he sentido mucho su acompañamiento. Este, y cada persona es respetable esta etapa o este proceso de hacia qué deidad ellos buscan este acercamiento para su propio crecimiento, ¿sí? Sí, Mientras todo es esté que enfocado, hay una multitud de creencias y de sí, religiones, y hay muchas religiones que creen en los ángeles. Lo que pasa es de sí, que creo que en México la mayor parte son católicos la y en mayoría, Estados sí. Unidos Uh-huh, son cristianos. uh, Entonces casi todos tienen el mismo, digamos que sí son, son cristianos, ¿no? El que predomina es Maestro Jesús sí, y los pero ángeles. Pero en tengo, otras religiones es- sí también creen en los ujú, ángeles sí, también, sí. Yo tenía entendido que la religión cristiana no creía en los ángeles, por lo menos aquí en ¿no? México, no lo sé. Yo aquí en México no, de Oh, los que yo sé, no sé. Digo, no sé en Estados Unidos, porque te digo, pues por lo mismo de que las van ahí cambiando, pero aquí en México no. Yo ok. desde el conocimiento que tengo, desconozco porque tampoco estoy Bueno, adentrada a ninguna religión y no nos vamos a meter en eso, no, porque no, no, claro. yo Y desconozco. sabes que Mm, tienes razón, pero pues se l- conocen a lo que es el arcángel Miguel, que mm. es este, ¿cómo se llama? Uno de batalla, el arcángel Rafael, bueno, no, Rafael no, pero a Gabriel A sí, Gabriel, ujú. que fue el Sí, que dio la sí, noticia, ¿no? Del nacimiento de Jesús. así es. Y entonces, bueno, eso sí, pero una comunión, ¿cómo se llama? Un acercamiento así, Ujú, entablar una conversación con los ángeles, tienes razón, creo que no la hay. Lo que pasa es de que yo lo percibí desde mi filtro, desde que ujú. como comencé la plática, que desde Sí, chiquito sí. tenía eso de que me llamaba la atención desde la palabra, Sí, claro. Ajá. pero de hecho no tenía mm, una figura. O sea, yo Sí. decía, o sea, los veían así como que, ah, bueno, es como el Cupido, ¿no? Así como Sí, sí, los angelito con angelitos alas, alados. Ajá. Las sí, imágenes pero aladas. no, sí, pero no, no era como que, bueno, ese es el ángel. No sé. Ujú. Es que cuando uno trae algo, una onda de esas, es diferente. Mi Sí. filtro era diferente, pero sí me llamaba mucho la atención, como te digo, desde la palabra y vibraba con ellos, Ujú, pero no se me enseñaba de ellos. Y por eso es que también estamos abriendo estos espacios para que la gente, si resuenan con esto, que nos haga en que nos digan en los comentarios si ujú. resuenan con ellos o si en su religión no les permiten o para conocer.
más de la gente, ¿no? O de la otra tipo de religión. Ujú, Y entonces, es eso. Para mí, en mi ver, creo que sí es, am, que tiene que haber una relación con los ángeles, ujú, en mi ujú. ver. Yo no sé cómo tú lo veas, porque estabas hablando de esto. Bueno, yo para mí, ¿cómo se llama? Cuando empiezo con esto, eso es lo que me lleva como la misma curiosidad del entender el por qué en ese momento había este acercamiento, ¿sí? Ajá, Y siempre lo atribuía, te digo, que estaba yo siendo cuidada, que era una ayuda extra por la cuestión de salud de mi mami. Pero ya cuando ella trasciende y empiezo a volcar mi energía en mí para empezar a reconstruirme y empezar de cero, a, a empezar a ver qué iba a hacer yo con mi vida y desde dónde partía, y vuelve a aparecer en otro de los sueños el arcángel Rafael en un momento también muy crucial para mí, que estaba yo pasándola muy mal, como al sí, año de la muerte de mi mamá más o menos. ajá, Y en ese sueño me veo yo acostada boca abajo en un bosque, se veían las hojarascas como en tonos dorados, un color ocre, como entre dorado y ocre, y yo empiezo a escuchar las pisadas y escucho cómo crujían las hojas cuando en un bosque está seco. Y en ese momento, cuando yo siento que se acercan, yo de lo que estaba viviendo en mi día a día era tan terrorífico que yo me acuerdo que brinqué dentro del mismo sueño porque me asustó al escuchar las pisadas. Y escucho una voz muy dulce que me dice, no tengas miedo, soy yo. Esas fueron las palabras primeras que escucho, y cuando me dice eso yo levanto la mirada y veo una figura, no lo vi con alas, en esta ocasión no, pero sí vi una energía muy, muy alta, de unas dimensiones elevadísimas, con unos colores muy vívidos y parecían como si le salieran destellitos o lucecitas, como las de los arbolitos de Navidad ajá. que tiltean. Un pelo rubio, larguísimo hasta su cintura, y traía una casaca verde, un cinturón dorado, y me acuerdo que traía unas sandalias tipo gladiadoras, así es como lo vi yo en Ajá. ese momento. Y me estira la mano y me dice, no tengas miedo, soy yo, Rafael. Ahí es cuando me Uh, dijo. Y yo tomo su mano y me dice, te voy a llevar a un lugar seguro. Y uh, recuerdo que me lleva y me lleva a una cabañita, que me acuerdo que era una cabaña hermosa, donde estaba la chimenea ardiendo, muy bonita, y me dijo, aquí nadie te puede tocar y estás segura. En ese lugar yo sentí infinita paz y un simplemente retiro no, angelical. sí, o sea, completamente. Y mucho tiempo después, hasta de hecho hace muy poquito, ahora que estudio los salmos desde el conocimiento cabalístico, estaba yo estudiando el Salmo 31 y en uno de los versículos habla de esa cabaña. ¿Oh, sí? Sí, y yo cuando no había tomado ¿Leíste? conciencia, lo había leído en otras ocasiones, pero no a conciencia. Lo había leído como el típico que lo lees como Sí, o sea, un texto cualquiera nada más, y en ese momento estaba yo muy centrada en lo que estaba, en cada palabra que estaba repitiendo. Y cuando llego a la palabra y cuando va narrando una historia, este salmo, y veo la narrativa y menciona la cabaña y la manera en cómo la menciona, el contexto de la historia misma del Salmo 31, inmediatamente algo se cimbró en mi alma y comencé a llorar. Y se me vino este sueño tan vívido que había tenido yo muchos años, 9 años atrás. Y para mí fue muy impactante y dije, wow, porque justamente desde estos secretos cabalísticos y de esta interpretación, hacia donde me llevaron fue a casa con Dios.
en ese momento ese era el corazón, el refugio, ¿sí? Claro. Y, y entender eso, hasta dónde viene este amor y esa misericordia de Dios para cómo cuida a sus hijos, es muy impactante. Y en ese momento pues lloraba y lloraba en agradecimiento y yo le decía, tú me cuidaste y me protegiste para que no me volvieran a tocar. Wow. Y para mí eso fue muy, muy impactante. Y de ahí fue cuando ya da un vuelco mi vida completamente y salgo de esa oscuridad completamente y empiezo en esta búsqueda de quién soy yo, para qué vine aquí, cuál es mi propósito, cuál es mi misión. Quiero conectar con esta parte, porque si se están presentando conmigo, tiene que haber un propósito atrás de ello. No es nada más así, tiene que haber algo más. Y en esta búsqueda, pues como me seguían guiando con las señales de los números, de las plumas y todo, eso es lo que me hace llegar a la formación de angeloterapeutas. Wow. Eso, por eso yo llegué y cuando empiezo a tener todo ese conocimiento, se destapó todo un montón de situaciones en mi vida, todo fue para un bien y ha seguido creciendo, o sea, todo esto cada vez es más y más y más. ¿Y tú cómo empezaste el camino? El camino, pues primero te digo con la formación, porque yo empezaba, bueno, yo ya meditaba, ya venía meditando después de lo que me pasó de este sueño. La vida misma me empezó a guiar con maestros muy sabios, que de hecho hasta la fecha sigue siendo uno de mis maestros que lo adoro entrañablemente, que es mi maestro Don Julio. Él vive en la misma ciudad que yo estoy y él es el que empieza a acercarme con el conocimiento espiritual en cuanto a libros, en cuanto a enseñanzas, en cómo debe de ser uno congruente y consciente en cada acto que hace para vivir bajo la protección de Dios y alineado a la luz. Y estos conocimientos son los que a mí me empecé con el libro de oro del maestro Saint Germain, Ajá. en las afirmaciones de la presencia yo soy. Y para mí eso fue un antes y un después, porque justamente cuando conecto con la llama transmutadora, cuando empiezo a hacer los ejercicios, las Con la llama violeta. afirmaciones, sí, y yo era alguien muy disciplinado y lo hacía, me proponía y yo decía, 21 días primero y luego de los 21 días lograba, yo decía 33 días y yo misma me iba poniendo retos y 33 días pasaba a los 44 días, a los 55 y luego ya me aventaba a los 70 y de los 70 me iba hasta los 90 días y veía yo el cambio de pensamiento y de percepción en mi vida y de que las cosas yo empezaba a traer muchas cosas muy fácilmente. Ahí era cuando yo ya veía muchas cosas manifestadas y empezaba pues yo creo como empiezas a cambiar tu vibración, tus pensamientos, te empiezas a llenar de más luz, eso en Lo que consecuencia pasa, trae que te abre los dones, te abre muchas bueno, para cosas. la gente que no ha escuchado esto, Uh es -huh. como que tú ya estás entrando en otro nivel, en Sí, otra en dimensión, otra estás dimensión. Uh -huh. vibrando en otra dimensión, o sea, Sí, es exactamente. otro plano. Uh Y -huh. entonces empiezas a atraer y empiezas a manifestar Sí, porque tú ya no estás, o sea, ya no estabas vibrando en, en, sí, en pues lo en lo que llamamos material o como o lo 3D, muy por decirlo terrenal. así. Uh -huh. Exactamente, ya estás en otro nivel de conciencia en donde empiezas a darte cuenta que hay otras realidades y que tú tienes la capacidad de cambiar tu propia realidad. Y algo muy importante, que la fe en Dios va Sí, creciendo. claro, te va fortaleciendo cada vez más. Porque cuando antes cuestionabas, como hablamos hace rato, Sí, que, sí, ¿pero para sí. qué o por qué? ¿Pero Sí, por qué uh tengo que -huh. ir allá? Entonces, cuando antes cuestionabas, ahora te dicen, haz esto. Y tú, ok, Sí, exactamente. ya empiezas a fluir, ¿no? O sea, ya Sí, como que y tu vida se empieza a acomodar en todos los sentidos, o por lo menos todo se así lo he acomoda. visto yo, se acomoda sola, o sea, mientras tú cambies tu interior, el externo se cambia en automático, externamente cambia toda tu realidad, cambia cómo ves el proceso también y el respeto que tienes que tener hacia el proceso de cada persona, al respetar sus ideas, sus creencias,
es perfecto como ellos están viviendo, es su ritmo, es su vida. Después de esto, retomando, yo empiezo, te digo, con este maestro que hasta la fecha sigo acudiendo cada que necesito yo un consejo o algo, eh, voy, lo visito y siempre traigo mucho conocimiento de su parte. Es un hombre muy sabio, un hombre que se ha estudiado todos los libros, hasta algunos impensables y como él dice, hasta los que Dios le ha facilitado en la parte etérica, libros que no son tangibles para el ser humano, por decirlo de alguna Oh, wow. manera. Bueno, eso Entonces, ya, sí, eso es otro un sí tema es otro animal y es que otro nivel, le digo yo, es, usted es otro nivel. y es que a veces la gente puede pensar y decir, bueno, estos están locos. Sí, la verdad es que sí. Y sí, Esta hermosa locura, locura, diría yo. esta locura, lo que locura todo, Sí, porque parece que no, pero desde la misma, tú estás hablando de tu propia experiencia, yo sí, yo estoy estoy hablando de mi viviendo propia de mi propio, experiencia. ajá, exactamente. Yo puedo O sea, hablar por estamos lo que yo he compartiendo vivido. Ujú. no de alguien que nos contó. No, ujú, Entonces, cuando empiezas a probar, y esto es para la gente, ¿no? También, o sea, porque lo que queremos es decirles que los ángeles dan señales. ujú, Y esto ella está compartiendo su caminar. sí, Y esto es muy valioso realmente porque te das cuenta de que dices, yo no entendía. ujú, Y luego empiezo a ver, empiezo a escuchar, ujú, empiezo a, ¿cómo se dice? A manifestar. Mi fe empieza a crecer. Entonces ya es como, ¿te acuerdas cuando hablamos de la bolita de nieve, no? sí, Que claro, se empiezas a empieza a hacer rodar más grande, y más grande. empieza a Ujú, crecer y más grande. Y entonces llega un momento en que ya es tan grande que, como decíamos ahorita, ya cuando te dicen, dale para la izquierda, tú ya no cuestionas, ujú, porque tu fe ya está en las manos de Dios. ujú, Pero antes de eso, ya hubo un camino claro. recorrido y no Y, y, fueron nada y más de muchos puras perlas. tropezones. O sea, es lo que para allá voy, Ujú, que no es nada más de puro, como decimos aquí, rainbows and butterflies, nada más así como que de maripositas y estrellitas. no, No, o sea, una buena sacudida, trapeada, barrida y de todo, porque, sí, buenas eh, estrelladas. lo, Ujú, porque la experiencia también mía, así también ha sido, ujú, que te ha llevado por una cosa y otra y otra y otra, para poder llegar a esto que tú dices. ujú, Ahora, tu maestro, que está ascendiendo a otro nivel, y como dices tú, o sea, está accediendo a libros en otra dimensión. ujú, Y esto es exacto. verdad, esto es real, porque, por ejemplo, Sí, para poner un ejemplo a la gente, si ahorita estabas hablando de los sueños, si sí, cuando estás en los sueños, tú automáticamente bajas la guardia, te dejas ir y entonces empiezas a vivir, y empiezas, no nada que, primero que nada, puede ser que empieces a recordar, claro. puede ser que empieces a tener hasta sueños premonitorios. Sí, Hay un montón de cosas, hay gente que sí se avienta hasta viajes, ¿no? A sí, otras sí, dimensiones. sí. No, yo los Eh, he tenido viajes también a otros espacios de este mismo planeta. Eh, he tenido también dentro de los sueños esos regalos divinos, como digo yo, esa suerte de que me den acceso a simbología sagrada, a este tipo de cuestiones que en un principio no entendía yo como por qué me la entregaban o por qué me la estaban dando hasta que ¿Por empecé a qué a entender, mí? sí, por qué a mí y para qué lo necesitaba o por qué me lo daban. Y un, poco a poco fui comprendiendo estas como códigos ahí un poco ocultos para interpretar estos mensajes y saber cómo aplicar esta simbología en mí y ver el cambio del antes y el después y cómo son herramientas que te entregan para ir cambiando y ir transformándote, ¿no? Ir vibrando en otras frecuencias y poder abrir portales para entrar justamente a estas dimensiones, para seguir evolucionando y seguir trayendo sabiduría para aplicarla aquí, que te hace bien a ti y que por ende cuando ya la pasas por ti y ves los resultados, pues nace el deseo del compartir hacia los demás y vas enseñando también a los demás cómo interpretar sus sueños, cómo interpretar todo este tipo de señales que nos mandan. Sí.
Es verdad, y sobre todo hay que ver esto, que te das cuenta que todos estos, todo este proceso, te das cuenta que es legítimo porque te lleva hacia el crecimiento, Sí, a un bien hacia mayor. una evolución de Ujú. conciencia, Sí, hacia el amor. sí, hacia el amor. Exactamente, ¿Sí? que es a lo que realmente todos, creo yo, todos los seres humanos al final en el fondo venimos buscando, que era un poquito lo que hablábamos cuando de lo de la herida del niño interior en el capítulo anterior. Al final un niño siempre lo que está es ávido de amor y cuando venimos heridos, en el adulto buscamos también ese amor en los demás, sin darnos cuenta que nosotros ya somos ese amor y que ese amor todavía se hace mucho más completo cuando nos unimos justamente al padre o al origen o a la fuente, como quieran llamarlo, A la ¿no? fuente, luego la fuente de Entonces, vida, cuando nosotros fuente integramos creadora. y hacia este creador y nos volcamos hacia esa luz infinita de él, es cuando realmente podemos conocer qué es el amor verdadero e incondicional, Y porque es la también que manera en nos cómo él pongan nos ama. también que nos pongan en sus comentarios si han tenido experiencias durante los sueños o aún Sí, despiertos, porque bueno, yo he tenido sí, experiencias despiertos también, sí, también. despierto. Sí, Entonces, sí. sí, que pongan en su comentario si han tenido una experiencia durante los sueños o donde es que también hay otras ondas cuando dices que pasa un lapso de tiempo y tú no te das cuenta que, o sea, tú crees que pasaron como 1 hora, 2 horas y en realidad solamente pasaron 30 Pues segundos. cuando meditas y por ejemplo que Caray, logras entrar justamente a estas dimensiones, son, tú sientes que mientras estás en estos campos o estas dimensiones etéricas, son fracción de segundos, pero en realidad cuando regresas y aterrizas y vuelves al aquí y a la hora, te das cuenta que han pasado mucho tiempo, dos, que ya tres pasó mucho horas. tiempo. Sí, a mí me ha Sí. pasado que cuando me adentro en las meditaciones profundas y que lo que me permiten ver en ese momento para mí es wow y siento que fue así, una fracción de Sí, segundos. sí, es que, por ejemplo, yo cuando digo, no, pues me voy a echar una meditación ahorita rapidito, Sí, y ok, 10 minutos, porque ya me tengo que ir. sí, igual, Sácatelas media sí, hora. Y yo, sí. ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Exactamente así, por eso se aconseja que cuando mediten, pues sea, que no tengan una prisa por ir a atender algún otro tipo de asunto, porque cuando Eso, muy buen realmente punto. te dejas ir, te permites vivir esa experiencia y simplemente no vas como con, por lo menos yo nunca lo he hecho con la expectativa de que, a ver qué hoy me muestran. Yo siempre, para mí meditar es regalarme ese tiempo para mí, para estar conmigo y con el creador y hacer como este vínculo de esta conversación profunda de corazón a corazón. Y fíjate que eso se prestaría para otro tema muy diferente. Bueno, para otro tema porque pareciese que no, pero la verdad es que es un tema muy, muy profundo y que mucha gente puede tomarlo por el lado equivocado, que es la meditación. Ujú. O sea, porque se ponen en eso de que es que meditación es estar así en la posición del Sí, en loto, flor de con las loto. manos Ujú. así, con el la y con la respiración y que te vas y que la. O sea, hay Hay muchas muchas maneras y formas. tipos de Ujú. meditación, ¿verdad? Sí, Y todos somos, como decía, todos somos un mundo y diferente. todos son válidos siempre y cuando, como te digo, te conectes con la parte de la luz. Porque para allá iba. Entonces, cuál es el chiste de una meditación? Pues Pues conectar con la fuente, sí, conectar con la fuente y conectar con tu propio corazón, que es a través de tu corazón como llegas a la fuente. No hay otra manera, no contigo hay otro mismo. camino, exactamente. Y más allá del... Llega el momento en que cuando logras conectarte, pues estás en el presente, en el aquí y en el ahora, que tu mente es como si se silenciara, que en realidad la mente está trabajando y ella está haciendo su función. El parloteo mental puede seguir, pero cuando dejas de prestarle atención y te enfocas solo en algo es cuando realmente logras sentir este aquí y ahora y esa presencia y justamente Sí, esa porque conexión. hay que, por ejemplo, cuando empiezas a meditar, lógicamente que es difícil. Ujú. Los primeros 2, 3 minutos
O sea, Sí. yo tengo un problema eh, un problema en la espalda Ujú. y pues eso a veces me ven que me muevo y me muevo porque como estoy sentado, Te como que lastima. se me empieza a entumir, me lastima, entonces Sí. tengo que estarme moviendo, o sea, como Ok, que sí, cambiando de agachándome, posición. y, Ujú. ajá, pero la cadera, ¿no? Entonces yo estoy como que poniendo para arriba. Bueno, entonces cuando empiezo ya en el estado meditativo y que ya como que me voy, Sí, se te como que ya olvida. todo, sí, entonces ya el cuerpo como que se alinea, se Ujú, prepara y se optimiza ujú. para ese ¿cómo le puedo llamar? Introspección, Sí, es clavado una interés. interior. Pues dependiendo de en ese momento, es que también o sea, todo influye también en el estado del proceso en el que estás viviendo. Porque yo dentro de las meditaciones he recibido guía para mi propia sanación de mi niña interior. Entonces ya ahí yo traigo información que para mí es útil específicamente en un tema. Cuando estoy que quiero realizar un proyecto y que estoy dudando en como por dónde seguir o darle continuidad, también a través de los sueños recibes guía de cómo realizarlo o cuál es el camino como más, ¿cómo te diría yo? Quizás más fácil, por decirlo de alguna manera, que en realidad pues tú tienes que hacer tu parte, no es que te Pues lo pongan en... digamos que el más Y conveniente el de menor para este resistencia, momento. diría yo, y el de menor resistencia para, y que te va a dar buenos resultados, que para ti te va bien, ¿no? Entonces todo esto, mientras tú vayas practicando, entre más practiques, es como todo, es ejercitar, así como si vas al gym y quieres ejercitarte un músculo, pues lo mismo es desde la parte interna. Entre más medites, más facultades vas adquiriendo y más cosas De vas ti. desarrollando en ti, porque también ahí es cuando empiezas a lograr a ver, abrir estas percepciones o estos dones Sí, y te vuelves mucho más sensitivo a la sí. escucha, a Definitivamente la... tenemos que hablar de la meditación porque no solamente, como tú lo acabas de comentar, no solamente es un clavado, a veces No, son hasta directrices sí, y cosas de ti que ni siquiera sabías que estaban dentro de ti, exactamente. cosas completamente desconocidas. Sí, sí, exactamente. Por eso mucho la frase esta de en ti está tu propio maestro interior. Y en realidad así es. Sí, Porque tú ya traes esa sabiduría, pero la has olvidado y es cuestión de empezar a recordar. Justamente para eso está esta ayuda angelical y conectando y intencionando tus meditaciones con, para que te protejan, para que te cuiden durante este tiempo y esta etapa que estás dedicando para esta conexión. Es como te aseguras que no vaya a entrar otra energía que no sea grata. sí. De hecho, pues esa es creo que esa es una de las constantes en las que nosotros siempre nos estamos checando, ¿no? Que las cosas que vamos a ver, porque, claro, o sea, ahorita estamos hablando, por ejemplo, empezamos hablando de señales. Ujú, Las señales, como decías, la numerología, las sí. plumas, las Ujú, situaciones, las palabras, las pláticas, las ujú, concordancias. Yo escuché algo o a mí me dijeron algo y viene otra persona y dice esa misma sí, palabra y entonces exactamente. O te dices, entregan el mismo mensaje. Ujú, es una confirmación de lo que sí, ya estás, sí, sí, ¿cómo se llama? Viviendo, ¿no? claro. O de tu caminar, porque a veces dices, ¿para dónde voy? Estaba platicando con esta persona, pero no estoy seguro. Te topas con otra persona y esa persona te habla de lo mismo o te dice algo y dices, Sí, ahí está la confirmación, sí, ¿no? y a escuchar esas banderitas rojas también cuando la energía no te vibra, o sea, cuando hay algo, porque hemos de reconocer que también, pues así como existe el bien, existe el mal. Bueno, por eso Y- fue que empecé a hablar de eso de ¿cómo se llama? De la calibración Ujú, y de buscar, porque cuando estás meditando, también puede que tengas ataques, o sea, pensamientos intrusivos sí, que se te pueden venir. Y entonces hay técnicas para disolverlos, sí, claro, para sacarlos. no permitir que se acerquen a ti, como te digo yo en mi caso, pues es la protección angelical, junto con otro tipo de simbología cabalística que utilizo
y conectando con la fuente desde la intención de la protección y pidiendo permiso para realizar esa meditación, solicitando su apoyo y ayuda para que envíe a los ángeles y estén protegiéndote en todo momento. Y que Claro. lo único que tú buscas es esta, o sea, poner la intención que buscas en este sentido. Y yo en mi caso es simplemente tener esta conexión con el Padre, con el origen. Sí. Estar en este estado como de reposo, por decirlo de alguna manera, y que lo que ya viene por añadidura y como regalos y como suerte, les digo yo, es lo que ellos quieran brindarte. No, no el yo quiero ver tal símbolo, qué significa. O sea, yo no hago, por lo menos de mi parte, yo no lo hago. Nunca voy con esa intención o con esa No, pretensión ni yo tampoco. a ver, díganme aquí, no. Es No. simplemente lo que ellos, ¿cómo se llama? Consideran que mejor que ellos saben lo que tú necesitas en ese momento. De hecho, una de las cosas que yo digo antes de empezar a meditar, porque me gusta orar antes de meditar, y aparte de protección, es como que solamente las palabras de los ángeles de luz, Sí, ¿sí? sí, Que es que yo reciba es sí, solamente sí. Ujú, esos mensajes. sí, Y también que la otra palabra que yo digo es, quiero conocerte, sí. quiero conocerte más. Ujú, Sí, o sea, pues, entonces yo me abro ahí ujú, o sea, como diciendo, bajo mi ego, o ujú, sea, quiero quitar todo esto, quiero quitar cualquier, no sé, cualquier cosa que sea egocéntrica y decir, Señor, quiero conocerte, háblame, aquí estoy ujú, para recibir tu mensaje, ¿no? O lo que tú ujú, me quieras dar, o ujú. si solamente Es que a veces ir a la meditación ya con una, ¿cómo se dice? Como predispuesto, ¿no? Sí, Puede ser que ayude, pero estás limitándote sí, a lo que Dios te quiere hablar. exactamente las Dices, no, pues es que posibilidades que no, hay. dices, nada más quiere hablar de esto, pues entonces no le digo que tiene heridas. No, y no le digo que a lo mejor este camino era el que más le convenía, o sea, porque lo quiera, y Exactamente. yo pienso que ahí ya interviene un poco el ego, entonces, por eso es neutralizarlo para permitir que entren ellos y sean ellos los que hablen, ¿no? Los que te guíen, los que te muestren hacia dónde es tu caminar. Claro, claro. Va para No, largo esto va esta, para, esta sí, vamos para plática, largo, sí. pero bueno, No, y ya, mejor ahí le dejamos porque si no, sí, ahorita, igual que la no, vez pasada, nos aventamos como 4 horas y 3 horas y media sí, hablando pero, sí, sí, o sea, tremendo, ¿no? Y yo nunca me lo esperé, pero ya cuando yo digo, ay Dios mío, yo no sé ni cómo se pasó el tiempo. Y de hecho sí, ahorita, no, ¿no? También dijimos, ahorita no, se pues algo, pasó, sí, nosotros íbamos a hacerlo muy cortito y sino más bien conciso, prácticamente, ¿no? sí, pero bueno, ya se dio, ya compartimos y muy agradecida por tu espacio nuevamente, Rod. No, pues es un placer y pues bueno, también vamos a esperar que abras tu canal para que eh, también Muchas empieces a gracias, platicar, a que empieces a platicar y empieces a compartir todo lo que tienes que decir. Y por el momento te agradezco otra vez tu compañía en gracias, este espacio y sobre todo tu amistad y wow, me siento muchas yo muy gracias. bendecido de que me estés dando tu apoyo No, y muchas pues bueno, gracias. Aquí estamos a la espero orden. que puedas estar aquí de invitado otra vez en algún tiempo más adelante, o si se puede más seguido, perfecto. Este es tu espacio también para cuando tengas un mensaje o Muchas cuando digas, gracias. hey, ¿sabes qué? Quiero expandir este mensaje. Ok, Entonces aquí está tu casa, no, aquí muchas está tu gracias. espacio. A cualquier hora también ya sabes Gracias. que puedes contactar. Y para los amigos también que nos están viendo, pues Alice da terapias y el que quiera conectar con ella, Ujú, contactar con ella, vamos a dejar las ligas o los enlaces para que puedan contactarla sí, también. por medio Y del bueno, Instagram. Ujú. también por mi Instagram. Sí, por ¿Cuáles medio son tus del redes Instagram. sociales? Es alice.san17. Todas las redes sociales así me encuentran. En TikTok, Facebook, Instagram. Y ya. Y ya. Y todas, nada, Y todas, no, esas. Porque y hay no es más, que yo pero no, no. Yo con yo esas apenas si apenas puedo.
No, oye, yo abrí el Instagram y apenas pues acababa de salir de la academia. Empecé a practicar con el proyecto y luego pues pasaron estas cosas, ¿no? Sí, Y fue un montón de cosas que no he podido tomarle tiempo realmente ujú, a las redes sociales, pero el que quiera contactarme, el que quiera mandar un mensaje, ahí están en también. Angelus Therapy en Instagram, que también vamos a dejar el enlace, el que quiera contactar, el que quiera mandar un mensaje lo- algún comentario también, Ujú, pues estamos ahí a la orden. exactamente. Alice, muchas gracias Un por tu gusto. tiempo, como siempre, tú tan bella, tan linda y Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias, Rod. Hasta Amigos, la nos vemos en próxima. la próxima. Hasta Hasta luego. luego. Bye bye. Bye bye.